La madrugada caía sobre San Luis Potosí con una lluvia fina que golpeaba los ventanales como si el cielo quisiera advertir algo. En una casa sencilla del barrio de Tequis, doña Elena Morales dormía con el corazón inquieto. Ese tipo de sueño en el que el alma presiente una desgracia antes de que ocurra. De pronto, el teléfono comenzó a sonar con una insistencia extraña, un sonido que cortó el silencio como un grito en la oscuridad. Elena despertó sobresaltada, buscó a tientas las pantuflas y contestó con la voz entrecortada. ¿Sí? Bueno. Del otro lado, una voz temblorosa respondió. ¿Doña Elena Morales? Su hija Camila tuvo un accidente. Necesita venir al hospital. Por un instante todo se volvió irreal. El reloj marcaba las 2:47 de la mañana y el mundo se desmoronaba sin aviso. Elena se vistió casi sin pensar. Sus manos temblaban al abotonar la blusa, y mientras la lluvia seguía cayendo, salió a la calle con el alma hecha pedazos. El taxi que la llevó al hospital avanzaba lento entre charcos y luces rojas de semáforos vacíos. En el asiento trasero, Elena apretaba entre los dedos un rosario que ya no recordaba haber guardado en el bolso. Al llegar, el olor a desinfectante y a café frío la recibió como un golpe. Corrió hacia urgencias, buscando entre rostros cansados, hasta que una enfermera se le acercó con mirada de compasión. «Lo siento mucho, señora. Hicimos todo lo posible». El cuerpo de Camila estaba cubierto con una sábana blanca, inmóvil, ajeno a la vida que alguna vez lo habitó. Elena se acercó despacio, retiró la tela con cuidado y vio el rostro sereno de su hija, como si solo estuviera dormida. Sus labios se movieron sin sonido, y cuando por fin pudo hablar, apenas dijo: «Ay, mi niña, ¿por qué tan pronto?». Afuera, Rafael Méndez, el esposo de Camila, se apoyaba contra una pared con los ojos rojos y las manos ensangrentadas. Había conducido detrás de la ambulancia y aún tenía el barro de la carretera pegado al pantalón. Cuando vio a Elena, se derrumbó en el suelo murmurando entre sollozos. «Le prometí cuidarla, doña Elena, y no pude». Ella lo abrazó con fuerza, sintiendo el temblor en su cuerpo. «Nadie puede prometerle a Dios que no se lleve lo que ama, hijo», dijo con voz rota. «Él solo nos deja aprender a vivir con lo que queda». Y entonces ambos lloraron, unidos por una pérdida que los había dejado sin suelo, sin aire, sin futuro. Días después, el velorio se convirtió en una procesión de lágrimas y rezos. Las coronas de flores llenaban la pequeña capilla, el incienso flotaba pesado, y las campanas del pueblo sonaban con una tristeza que parecía no tener fin. Elena, vestida de negro, permanecía de pie junto al ataúd, sosteniendo la mano fría de su hija como si aún pudiera devolverle el calor. Rafael, de rodillas, repetía una oración entre dientes, pero las palabras se deshacían en su garganta. «Camila era mi vida», alcanzó a decirle a un amigo que intentó consolarlo, pero su voz se quebró en un sollozo. La gente murmuraba frases de consuelo, pero Elena apenas escuchaba. Todo lo que oía era el eco de la risa de su hija, esa risa que ahora se convertía en memoria. Cuando el ataúd fue cerrado, un grito silencioso le desgarró el pecho y por un segundo sintió que se quedaba vacía por dentro, como una casa después del incendio. El entierro fue bajo un cielo gris, el barro se pegaba a los zapatos, las flores se marchitaban en cuestión de horas y el viento se llevaba las palabras que nadie sabía pronunciar. Rafael arrojó un puñado de tierra sobre la tumba y se quedó inmóvil mirando cómo los trabajadores del cementerio cubrían el cajón con tierra húmeda. Detrás de él, Elena se aferraba al rosario y murmuraba entre dientes: «Hágase tu voluntad, Señor, aunque me duela». Esa noche, al regresar a casa, el silencio era tan espeso que dolía. El reloj seguía marcando el tiempo, pero ya nada tenía sentido. Elena encendió una vela frente al retrato de Camila, donde su hija sonreía con la bata de enfermera y los ojos llenos de vida. En la cocina, la taza de café de esa mañana seguía en la mesa con el líquido ya frío, como una herida abierta. Caminó hasta el cuarto de Camila, abrió la puerta y el olor familiar la envolvió. Perfume de jazmín, ropa doblada, un par de zapatillas junto a la cama. Se sentó en el borde del colchón y pasó la mano por la colcha buscando el calor que aún parecía esconderse entre las fibras.
Si pudiera cambiar mi vida por la tuya, lo haría sin pensarlo. En ese momento escuchó un golpe en la puerta. Era Rafael, empapado por la lluvia, con los ojos rojos. «No puedo quedarme solo», dijo apenas, y ella lo hizo pasar. Se sentaron en silencio en la sala, frente a la vela encendida. Por un largo rato no hablaron, solo respiraban al mismo ritmo, como si el dolor tuviera su propio compás. Luego él rompió el silencio. «No sé cómo seguir, doña Elena. Todo lo que soy se fue con ella». Ella lo miró con compasión, y por primera vez en muchos años tomó la mano de un hombre sin pensar en lo que dirían los demás. Seguir no se aprende, Rafael. Se sobrevive y después se aprende a respirar otra vez. Afuera la tormenta seguía cayendo, golpeando los cristales como si quisiera recordarles que el mundo aún existía. Y allí, bajo la tenue luz de la vela, dos almas desgarradas comenzaron, sin saberlo, a reconstruirse una sobre la otra, sin sospechar que aquel primer consuelo sería también el principio de una historia que la vida nunca les hubiera permitido imaginar. Las semanas siguientes al entierro de Camila fueron un lento desmoronamiento envuelto en rutina. Doña Elena Morales despertaba cada mañana con la sensación de que el día era una repetición sin sentido, una especie de eco en el que la vida seguía funcionando aunque su alma se hubiese detenido. Rafael Méndez, por su parte, vagaba entre su departamento vacío y el trabajo, fingiendo que aún podía construir edificios mientras por dentro todo se le derrumbaba. Las primeras veces que volvió a la casa de Elena fue por motivos sencillos, casi inocentes: cambiar un foco, arreglar una fuga, llevarle flores al altar donde la mujer mantenía la foto de Camila rodeada de velas. Pero con cada visita, el silencio entre ellos se hacía más cálido, menos incómodo, y lo que al principio era consuelo empezó a convertirse en compañía. Elena lo recibía con café recién hecho y un plato de pan dulce. Él llegaba siempre con una sonrisa tímida y un cansancio que no sabía ocultar. Una tarde de domingo, mientras la luz del atardecer pintaba la cocina de tonos naranjas, Rafael se quedó observando cómo ella cortaba cebolla para el guiso. «Camila cocinaba igual», dijo en voz baja, y Elena, sin mirarlo, respondió. Ella decía que la comida sabía mejor cuando se hacía con tristeza. Ambos rieron con esa risa breve de los que temen volver a llorar. Aquella noche cenaron juntos por primera vez desde el funeral, y cuando se despidieron en la puerta un silencio cargado quedó suspendido entre los dos, como si algo invisible los uniera y al mismo tiempo los asustara. Los días pasaron y las visitas se volvieron costumbre. Rafael llegaba al caer la tarde, siempre con alguna excusa diferente: revisar el coche de Elena, arreglar la cerca del jardín, pintar una pared que nadie había pedido. Ella no se lo decía, pero esperaba esos toques en la puerta como quien espera una señal de que el mundo todavía puede ser amable. En las noches, hablaban de Camila, de sus manías, de cómo tarareaba canciones mientras limpiaba, de su obsesión por dejar todo ordenado. Pero poco a poco las conversaciones empezaron a desviarse, a alejarse de la ausencia y acercarse a los que habían quedado. Rafael hablaba de su infancia en Guadalajara, de su miedo a quedarse solo, del peso de no haber formado una familia. Elena escuchaba con la atención serena de quien ha vivido mucho y comprende que el dolor compartido se vuelve más leve. Una noche, después de cenar, se fue la luz por una tormenta. La casa quedó envuelta en una oscuridad suave, solo iluminada por las velas que Elena encendió con manos temblorosas. El viento golpeaba las ventanas y la lluvia caía con fuerza, como si quisiera borrar el pasado. Se sentaron frente a frente y durante unos segundos ninguno dijo nada. Rafael rompió el silencio con una voz casi infantil. «Es raro, ¿sabe? Esta casa todavía huele a ella, pero cuando usted está aquí, no se siente tan vacía». Elena lo miró y en su mirada se mezclaron el amor, la culpa y algo que no se atrevía a nombrar. «El silencio solo duele cuando nadie lo comparte», respondió despacio, y esas palabras quedaron flotando en el aire, como si tuvieran vida propia. En ese instante el mundo pareció detenerse. Rafael extendió la mano y rozó los dedos de Elena sobre la mesa. Fue un gesto breve,
pero en él cabía toda la ternura que habían contenido durante meses. Ella no la retiró. El ruido de la lluvia se volvió un murmullo lejano, y cuando sus miradas se cruzaron, el tiempo dejó de existir. Rafael se levantó despacio, como temiendo romper el hechizo, y se acercó a ella. «No debería», murmuró, y Elena respondió apenas en un hilo de voz. «Lo sé». Entonces él la abrazó. Fue un abrazo largo, tembloroso, un refugio más que un deseo. Pero cuando sus rostros se acercaron, el beso fue inevitable, un impulso nacido del vacío y del amor que los unía a través del dolor. Al separarse, ambos respiraban con dificultad, como si el aire se hubiera vuelto demasiado pesado. Elena retrocedió un paso y se llevó la mano al pecho. «Dios mío, Rafael, esto no está bien», dijo con lágrimas en los ojos. Él bajó la cabeza, avergonzado, y respondió: «Lo sé, pero es la primera vez que siento algo desde que ella se fue». Se quedaron en silencio, incapaces de mirarse, escuchando el golpeteo de la lluvia como una penitencia. Minutos después, él se marchó sin decir adiós, dejando a Elena sola con el corazón desbordado de preguntas que no sabría responder. Los días siguientes fueron un tormento. Elena intentó convencerse de que lo ocurrido había sido un error provocado por la tristeza, una debilidad humana. Rezó frente al altar de Camila pidiéndole perdón en silencio. «Hija, yo no quise. Fue la soledad, fue el vacío», murmuraba mientras las velas se consumían lentamente, pero su mente la traicionaba. Recordaba el calor de los brazos de Rafael, la ternura en su voz, la sensación de volver a sentirse viva aunque fuera por un instante. Cada vez que escuchaba un golpe en la puerta, su cuerpo reaccionaba con un sobresalto que mezclaba miedo y deseo. Rafael, por su parte, dejó de visitarla. No llamó, no escribió. Pasaba las noches sin dormir, repitiendo una y otra vez la imagen de ese beso prohibido, y sintiendo una culpa que no podía aliviar. Pensó en irse de la ciudad, dejar todo atrás, pero algo dentro de él lo retenía, una necesidad de estar cerca de aquella mujer que había sido madre, consuelo, y ahora sin quererlo, el reflejo más humano de su dolor. Una tarde Elena salió al jardín y miró el cielo despejado. Después de tantas lluvias el aire olía a tierra nueva. Cerró los ojos y sintió una lágrima rodar por su mejilla. Entendió que el duelo no siempre se vestía de negro, que a veces se disfrazaba de ternura, de un abrazo mal entendido, de un beso que no debía haber sido. Esa noche escribió en su cuaderno una frase que guardó entre las páginas de una Biblia antigua. El amor y el dolor beben del mismo vaso. Uno sana, el otro destruye, pero ambos saben del alma lo que el mundo no entiende. No sabía aún que aquel sentimiento apenas comenzaba, que lo que creía un error sería la semilla de algo más profundo, algo que pondría a prueba no solo su fe, sino su capacidad de perdonar, porque aunque el corazón callara, el destino ya había decidido que esos dos duelos no caminarían separados. El amanecer llegó gris y silencioso sobre San Luis Potosí, como si el cielo también guardara luto. Habían pasado varias semanas desde aquella noche de la tormenta, y ni doña Elena ni Rafael habían vuelto a verse. Ella intentaba llenar el vacío con tareas domésticas, limpiar, cocinar, regar las plantas del pequeño jardín, pero ninguna acción lograba apaciguar el ruido constante en su pecho. Cada rincón de la casa guardaba un eco de su presencia, el eco de una respiración compartida, de un silencio que antes no dolía y ahora quemaba. En las noches, cuando el insomnio la vencía, se quedaba mirando la foto de su hija Camila sobre el buró y le hablaba como si aún pudiera escucharla. «Hija, perdóname si fallé. Perdóname si el corazón me engañó». Y luego se quedaba quieta, escuchando el tic-tac del reloj y el rugido lejano de los autos como si esperara una respuesta que nunca llegaba. Por su parte, Rafael vagaba sin rumbo. Había dejado de ir al trabajo, de comer, de dormir. Sus amigos intentaron ayudarlo, pero él solo respondía con una sonrisa triste: «Estoy bien, no se preocupen». Sin embargo, cada vez que pasaba frente a la casa de Elena, el corazón le latía tan fuerte
que tenía que detenerse a respirar. Una tarde, vencido por la necesidad de verla, tocó la puerta. Elena tardó al abrir y cuando lo hizo se quedó inmóvil, mirándolo como quien ve un fantasma. «No debí venir», dijo él con voz baja. «Lo sé», respondió ella, pero aún así lo hizo pasar. Se sentaron en la sala, frente a frente, sin saber cómo empezar. Rafael jugueteaba con sus manos, incapaz de levantar la mirada. «Pensé en irme de San Luis», confesó, «pero cada vez que cierro los ojos, la veo a usted. No sé si es consuelo o castigo». Elena suspiró y lo observó en silencio. Había algo en su tristeza que le recordaba el niño que alguna vez fue, desprotegido y sincero. «Yo también lo recuerdo», dijo al fin, «y eso me atormenta». La confesión flotó en el aire como una sombra que no podía esconderse. El dolor los había unido de una forma que ni la moral ni la razón podían explicar. Rafael la miró con los ojos llenos de lágrimas. «Camila me enseñó a amar la vida, pero usted me está enseñando a soportarla. ¿Está mal que me aferre a eso?» Elena bajó la mirada, luchando contra la culpa que la consumía. «El amor no puede ser refugio de la pena, Rafael. Lo que sentimos nace de una herida, no de la esperanza». Pero él se levantó, se acercó y tomó sus manos con delicadeza. «No quiero esperanza, Elena. Solo quiero que no me dejes solo». Ella sintió como el corazón le temblaba en el pecho y por un instante deseó ser una mujer sin pasado, sin hija, sin pecado, sin miedo. Desde aquel día comenzaron a verse en secreto. No era un romance de promesas ni de sueños, sino de silencios compartidos. Rafael llegaba a la hora del crepúsculo, cuando el barrio se llenaba de sombras, y Elena lo recibía con café o pan recién hecho. Hablaban poco, pero en sus miradas había un entendimiento que las palabras no alcanzaban. Caminaban por el jardín, se sentaban bajo el viejo naranjo y hablaban de lo que habían perdido, de lo que la vida les había quitado sin pedir permiso. A veces Rafael contaba historias de su juventud, de su madre enferma, de los años que pasó luchando por una estabilidad que nunca llegó. Elena lo escuchaba con ternura, viendo en él algo más que un yerno, más que un hombre. Veía la soledad reflejada de su propia alma. Pero cuando la noche terminaba y él se marchaba, la culpa la devoraba. Se miraba al espejo y apenas reconocía a la mujer que la observaba del otro lado. «Tienes 58 años y te atreves a sentir», se decía, «eres la madre de su esposa muerta». Entonces se arrodillaba frente al altar de Camila y rezaba, pero sus oraciones eran confusas, mezcla de arrepentimiento y gratitud. «Hija, él te amó como nadie. No lo culpes por seguir buscando amor entre tus recuerdos». Una noche, Rafael llegó con un ramo de flores silvestres y una pequeña caja de terciopelo. «No quiero seguir escondiéndome», dijo con la voz entrecortada. «No quiero que esto sea un pecado. Quiero que sea amor». Elena lo miró con los ojos llenos de lágrimas, abrió la caja y dentro encontró un anillo sencillo, de plata, sin adornos. «No puedo aceptar esto», murmuró, devolviéndoselo. «El mundo no perdona a quienes aman fuera de su hora». Rafael sonrió con tristeza. «El mundo no entiende nada, Elena. Lo que sentimos no tiene nombre, pero me devolvió la vida». Ella negó la cabeza, intentando contener el temblor de su cuerpo. «No, Rafael. Lo que nos unió fue el dolor, y el dolor no puede sostener un amor. Sería como construir sobre cenizas». Él se acercó, la abrazó y apoyó la frente en su hombro. «No me pida que la olvide. Ya no puedo». Elena cerró los ojos. Dejó que las lágrimas corrieran por su rostro y dijo en susurro apenas audible: «Yo tampoco puedo, pero debemos aprender». Cuando Rafael se fue esa noche, la casa se sintió más vacía que nunca. Elena caminó por el pasillo en penumbra, tocando las paredes como si buscara apoyo. Se detuvo frente al espejo del recibidor y vio a una mujer envejecida por la culpa y la ternura. Pensó en lo cruel que puede ser la vida. Te arranca lo que amas y cuando crees que ya no queda nada, te ofrece una nueva oportunidad envuelta en vergüenza. Se acostó sin apagar la lámpara y antes de dormir escribió en su diario: «He pecado, no contra Dios,
sino contra el recuerdo, pero si amar a alguien que también llora por ella es pecado, entonces que la eternidad me castigue con su voz. Afuera, la noche avanzaba con un silencio espeso y en algún lugar de la ciudad, Rafael miraba al cielo preguntándose si en otro tiempo, en otro cuerpo, ese amor habría sido permitido. Ambos sabían que lo que compartían era imposible, pero también sabían que en medio de tanto luto era lo único que los mantenía vivos. La noche en que Rafael y Elena se despidieron definitivamente fue extrañamente tranquila. Una de esas noches en las que el aire parece más pesado porque presiente el adiós. Habían pasado meses desde su primer encuentro, meses llenos de silencios cómplices y de palabras que jamás se atreverían a pronunciar frente a nadie. Aquella tarde, él había llegado sin avisar, con el rostro cansado y una determinación que dolía. Llevaba en la mano una carta doblada y un ramo de flores silvestres, las mismas que Camila solía poner en la mesa los domingos. Elena abrió la puerta y su corazón dio un salto que no quiso admitir. «Sabía que vendrías», dijo con voz suave, y Rafael respondió apenas. «Necesitaba verla una vez más». Se sentaron en la sala, sin café, sin palabras de consuelo, solo el sonido lejano de un reloj marcando los segundos de un final inevitable. Rafael extendió la carta sobre la mesa y dijo: «He pensado mucho, Elena. No podemos seguir escondiéndonos. Ni tú mereces esto, ni yo puedo vivir entre la culpa y el deseo». Ella lo observó, su rostro iluminado por la tenue luz de una lámpara, y comprendió que él hablaba con la sinceridad de quien ama sin esperanza. «No sé si es amor o locura», dijo ella, «pero sé que me diste vida cuando ya no esperaba nada». Rafael sonrió con tristeza. «Entonces déjame ir con eso, que el recuerdo de lo que fuimos me acompañe. No quiero verte sufrir por mí». Elena sintió un nudo en la garganta y respondió con firmeza: «No me hagas promesas, Rafael. Prometer olvidar es mentirle al alma». Él se levantó despacio, se acercó y tomó su rostro entre las manos. «Te amé, Elena», murmuró, «y sé que eso no se borra, aunque la vida quiera castigarnos». Ella cerró los ojos, dejando que el contacto le grabara la piel como una despedida silenciosa. Entonces lo besó, un beso largo, tembloroso, lleno de la ternura que habían contenido durante meses. Cuando se separaron, ambos sabían que ese gesto era el último. Rafael le acarició el cabello y susurró: «Cuídese, no deje que la soledad la gane». Y ella, con lágrimas que no quiso disimular, respondió: «La soledad ya me ganó hace años, Rafael, pero al menos esta vez dolerá por algo hermoso». Él asintió y salió sin mirar atrás, perdiéndose entre las sombras de la calle mientras Elena permanecía inmóvil, escuchando el eco de sus pasos hasta que desaparecieron por completo. Esa noche no durmió. Caminó por la casa como si buscara rastros de su presencia. En la cocina, el aroma de su perfume aún flotaba. En la sala, el cojín donde él se sentaba conservaba la forma de su cuerpo. Se sentó frente al altar de Camila y habló en voz alta, sin miedo ni vergüenza: «Hija, lo amé sin buscarlo, sin quererlo, sin entenderlo. Tal vez me odies desde donde estés, pero no puedo negar que en él encontré lo que tú me dejaste, la fuerza para seguir respirando». Los días siguientes fueron una mezcla de calma y vacío. Elena se levantaba temprano, preparaba café y lo bebía mirando por la ventana, como si esperara verlo aparecer con alguna excusa. Pero él no volvió. Había vendido el departamento que compartió con Camila y se había marchado a Querétaro para comenzar de nuevo. Ella lo supo por un vecino, y aunque su corazón se encogió, también sintió una extraña paz. «Quizá la distancia sea lo único que puede salvarnos», pensó. Se refugió en las clases comunitarias que impartía en una pequeña escuela de su colonia, enseñando lectura a adultos mayores. Allí, entre cuadernos y lápices, encontró algo de consuelo. Le gustaba ver las manos arrugadas, sosteniendo plumas torpes, recordándole que nunca era tarde para aprender, ni siquiera para vivir.
Al volver a casa, cuidaba su jardín, hablaba con las plantas y les contaba historias que nadie más podía oír. Decía que las flores no juzgaban, solo escuchaban. Una tarde, al regresar de la escuela, encontró un sobre en el buzón. Reconoció la letra antes de abrirlo. Se sentó en la mesa, temblando, y desdobló la carta. Elena, decía, he intentado olvidar, pero hay cosas que la vida no borra porque son las que nos salvan. Si amarte fue un error, que Dios tenga misericordia, porque fue el único error que me devolvió la vida. No te busco, no te pido nada. Solo quiero que sepas que aunque me vaya lejos, parte de mí se quedará contigo. Elena leyó la carta 3 veces, despacio, saboreando cada palabra como si fueran despedidas pequeñas. Luego la guardó en el buró, junto a una foto de Camila sonriendo con su uniforme de enfermera. Perdóname, hija, dijo en voz baja, y amé lo que quedaba de ti en él, y él amó lo que quedaba de ti en mí. Cerró los ojos y dejó que una lágrima cayera sobre la carta, mezclándose con la tinta. Esa noche, el sueño la venció al amanecer. Soñó con Camila en un campo lleno de flores, riendo, libre de todo dolor. Al despertar, el sol entraba por la ventana y el jardín estaba cubierto de luz. Por primera vez en mucho tiempo, Elena no sintió culpa. Preparó café, abrió las ventanas y dejó que el aire fresco inundara la casa. Afuera, los niños jugaban, los pájaros cantaban, y ella comprendió que el mundo seguía, que la vida, por cruel que fuera, siempre ofrecía una segunda oportunidad, aunque llegara disfrazada de pérdida. Caminó hasta el jardín, cortó una rosa blanca y la puso en un florero sobre la mesa. Miró al altar de Camila y sonrió con ternura. Ya lo dejé ir, hija, pero el amor no se va, solo cambia de lugar. Y con esa certeza se permitió un suspiro largo, profundo, como quien por fin aprendiera a respirar sin dolor. El sol del atardecer bañaba el panteón de San Luis Potosí, con una luz dorada y melancólica. Doña Elena Morales caminaba despacio entre las lápidas, sosteniendo 2 ramos de flores envueltos en papel de periódico, uno de lirios blancos y otro de margaritas. Cada paso era una oración muda, una conversación con los fantasmas que habitaban su memoria. Hacía 3 años que no faltaba un solo domingo. Su figura, delgada y serena, se movía con la calma de quien ya no le teme a la vida ni a la muerte. Al llegar a la tumba de su hija, Camila Méndez Morales, se agachó con cuidado, limpió la superficie de mármol con un pañuelo y colocó el ramo de lirios con la misma delicadeza con la que antes le acomodaba el cabello. «Aquí estoy, hija», murmuró. «El tiempo pasa, pero no hay un solo día que no te piense». Cerró los ojos y respiró profundo, intentando retener el aroma de las flores, el mismo que alguna vez impregnó las habitaciones de su casa. En su mente, la voz de Camila aún sonaba clara, dulce, diciéndole que no se preocupara, que todo estaría bien. Pero el tiempo no había cumplido esa promesa. Elena abrió los ojos lentamente y sus dedos, cansados, buscaron la segunda tumba, la que estaba a unos metros más allá, la de Rafael Méndez. La primera vez que supo de su muerte fue por un conocido del barrio. Un accidente en carretera, decían, una noche lluviosa volviendo de una obra en Querétaro. Cuando escuchó la noticia, Elena no lloró. Se quedó quieta, sosteniendo la taza de café entre las manos, mirando la nada con los labios apretados. Fue como si el mundo se hubiera detenido otra vez, solo que esta vez no hubo gritos ni sirenas, solo un silencio inmenso. Ese silencio que deja la muerte cuando ya lo ha arrebatado todo. Ahora, frente a su tumba, Elena dejó las margaritas sobre la tierra húmeda y se quedó observando la lápida sin decir palabra. El viento soplaba con suavidad, moviendo las flores, y por un momento creyó escuchar su voz. «Elena, no me olvides». Cerró los ojos y sintió como una lágrima rodaba por su mejilla. «Nunca lo hice, ni siquiera cuando quise». Se arrodilló lentamente y apoyó las manos sobre la piedra.
La vida fue cruel, Rafael. Me quitó a mi hija y luego me dio tu amor, solo para arrebatármelo otra vez. Pero, ¿sabes? No me arrepiento, porque contigo aprendí que incluso el dolor puede tener ternura. El cementerio estaba casi vacío. El cielo, teñido de naranja, parecía arder en silencio. Un jardinero al fondo encendió un viejo radio que soltaba un bolero distorsionado por la estática. El amor no se acaba, solo cambia de lugar. Cantaba una voz antigua, gastada por los años. Elena sonrió con melancolía. Aquella frase parecía escrita para ella. Se levantó despacio, sacudió el polvo de su falda y miró a las dos tumbas juntas, tan diferentes y al mismo tiempo tan unidas. «No puedo elegir a cuál de los dos llorar más», dijo con un suspiro. «Tu hija fuiste mi razón de ser, y tú, Rafael, fuiste la razón por la que seguí respirando cuando ya no tenía fuerza». El viento le revolvió el cabello y ella lo dejó hacer como si fuera una caricia. Recordó sus manos, su voz, los silencios que compartieron, las cartas que guardaba aún en la caja del buró. Nunca las había vuelto a leer, pero sabía de memoria cada palabra, en especial aquella que decía: «Si amarte fue un error, que Dios nos juzgue con ternura». Mientras el sol se escondía detrás de las montañas, Elena caminó hacia la salida del panteón. Cada paso resonaba como una despedida, pero su rostro no mostraba tristeza, sino una paz serena. En el portón, se detuvo y volvió la vista atrás. 2 tumbas, 2 amores, 2 heridas que habían aprendido a convivir dentro de un mismo corazón. Tal vez el amor no tiene forma, solo tiene memoria. Se llevó una mano al pecho y habló al aire, como si el viento pudiera llevar sus palabras a algún lugar donde las almas se entienden. «Hija, si desde allá me vieras, perdóname por haber amado, pero por haber sobrevivido. Y tú, Rafael, espérame con calma. No me adelantes, pero tampoco me olvides». El camino de regreso fue lento. Las luces de la ciudad comenzaban a encenderse, y el aire olía a pan recién hecho. Pasó frente a una panadería y, sin saber por qué, compró 2 piezas de concha, las favoritas de Camila. «Viejas costumbres», dijo para sí con una sonrisa. En casa encendió una vela en el altar donde descansaban las fotos de ambos, la de Camila, con su bata de enfermera y su sonrisa luminosa, la de Rafael, tomada en el patio con los ojos tristes y el gesto amable. Se sentó frente a ellos y comenzó a hablar. «Hoy fui a verlos. Les llevé flores, como siempre. El mundo sigue girando aunque ustedes no estén. A veces creo que no me queda mucho tiempo aquí, pero ya no me asusta. Tal vez la muerte no es más que una manera distinta de volver a encontrarnos». Guardó silencio escuchando el crepitar de la vela. En ese instante, una ráfaga de viento entró por la ventana y movió las llamas. Elena cerró los ojos y por un momento sintió la presencia de ambos, de su hija y de Rafael, como si estuvieran ahí, a su lado, en esa misma habitación. Entonces sonrió y susurró: «Nunca conté nuestra historia a nadie, porque el mundo no lo entendería. Pero ahora sé que no hace falta. Hay amores que no necesitan testigos, solo verdad». Miró las fotos una vez más, tomó un sorbo de café y se quedó en silencio, acompañada por los recuerdos. Afuera, la noche avanzaba despacio, y en la radio aquel mismo bolero volvía a sonar, esta vez más claro, más vivo, como si la voz del cantante hablara solo para ella. El amor no se acaba, solo cambia de lugar. Elena apagó la vela y se recostó en su sillón. El cansancio se adueñó de su cuerpo, pero en su rostro había una expresión de calma profunda. Tal vez pensó, la vida había sido generosa y cruel a la vez, pero en ese instante entendió que el amor que sobra del duelo no es un error ni una pena, sino un refugio. Cerró los ojos con una sonrisa tenue, y en el silencio que siguió, pareció que su respiración se fundía con la del mundo,
como si por fin hubiera encontrado el lugar donde el amor, al fin, descansa.